Guardia Nacional crea cuerpo de élite. Detenidos 10 policías por desaparición forzada. Y el ataque contra el hijo del alcalde de Celaya. Bienvenidos al Caporal del 18 de agosto. Comenzamos. Mario Escobar, el papá de Devani Escobar, le dio 15 días de plazo a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que presente avances en su investigación, para lo cual ya han sido realizadas 3 autopsias, 2 con dictámenes federales y con apoyo del gobierno federal la última. Ayer miércoles 17 de agosto finalmente se venció este plazo y Mario Escobar se reunió con las autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y aseguró que le reportaron como avance nada, salvo que finalmente a 4 meses de la muerte de Devani las autoridades accedieron a investigar el hecho como feminicidio y no como accidente. Hace apenas unos minutos, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves 18 de agosto, se informó que la Fiscalía General de la República atraerá el caso por completo y que la Fiscalía de Nuevo León actuará en contra de quienes obstruyeron la investigación. Hoy se cumple el ultimátum, ¿verdad? De esos 15 días que usted dio de alguna forma. Que son los que me pidieron, he respetado yo los tiempos, siempre he sido muy respetuoso de los tiempos para con ellos. Pero bueno, como lo dije y lo vuelvo a repetir, si no pueden con el cargo, bueno, pues que renuncien. En este canal te platiqué sobre la agresión de la comandancia del municipio de Moctezuma en San Luis Potosí, la madrugada de este martes 16 de agosto. Una agresión en la que 4 policías fueron privados de la libertad y que hasta ayer estaban siendo buscados mediante un operativo conformado por elementos municipales, estatales y federales. La Fiscalía General de Justicia del Estado, mejor dicho, el titular de la Fiscalía, José Luis Ruiz Contreras, informó ayer miércoles 17 de agosto que los 4 agentes fueron liberados por sus captores sobre la vieja carretera 57. Desde allí los municipales caminaron hacia la cabecera municipal de Villa de Hidalgo, en donde fueron atendidos por las autoridades. Tras recibir atención médica, los 4 agentes fueron reportados con buen estado de salud. Te muestro en pantalla los rastros de la agresión, en donde fue baleada la fachada de la comandancia de Moctezuma y fue incendiada una patrulla. Aunque los policías fueron liberados por sus captores, el fiscal estatal asegura que influyó el operativo de búsqueda montado por los 3 niveles de gobierno. Lo importante es que se realizó un trabajo coordinado entre todas las instituciones, con los sobrevuelos por parte de la Guardia Civil, la diversa coordinación que se hizo con PDI y otras instituciones a efecto de hacer los recorridos respectivos. Eran 2 líneas las que teníamos hacia Villa de Arista y Villa Hidalgo y la otra hacia el municipio de Agualulco, donde también se encontraron diversos indicios. La Guardia Nacional ha creado una división especializada en operaciones de seguridad de alto impacto llamado Fuerza Especial de Reacción e Intervención, FERI, que está integrado por 500 elementos adiestrados para actuar en misiones que requieren rapidez, precisión, contundencia y habilidades especiales. De hecho, te muestro imágenes del pase de lista de las FERI. Estas trabajarán en misiones como rescate de rehenes, personas en riesgo y secuestrados, resolución de situación de riesgo, traslado de reos de alta peligrosidad, control de explosivos, neutralización de artefactos explosivos o de riesgo como materiales químicos, biológicos o radioactivos, y también de tareas de detención y cateo, así como apoyo de la delincuencia en contra de la delincuencia organizada, operaciones sorpresa en zonas de alta incidencia delictiva, trabajos de inseguridad en actos públicos especiales. El pasado 10 de abril, policías del municipio de Taretas, Michoacán, detuvieron a José Adolfo N. Lo subieron a una patrulla, lo llevaron a un lugar desconocido y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Esos mismos policías municipales fueron acusados que el 15 de mayo, en el Boulevard Barrio Alto, detuvieron a una persona, la llevaron a los separos, la liberaron al día siguiente luego de recibir un pago económico. Todo esto mediante un proceso arbitrario. Te muestro un video tomado ayer, miércoles 17 de agosto, en
en donde elementos de la Policía Estatal, la Guardia Civil y el Ejército Mexicano hicieron un operativo para detener a los policías acusados de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada. Detuvieron a 9 municipales activos y a un ex policía municipal. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, los detenidos serán presentados ante el órgano jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica. Y llegamos al tema principal, un tema que hace obligada la pregunta: si no es posible garantizar la seguridad para la familia de un alcalde, ¿qué garantía hay para el resto de los ciudadanos? Seguramente en las últimas horas te has enterado del asesinato del hijo del alcalde de Celaya, de afiliación panista, Javier Mendoza Márquez. ¿Qué es lo que hay en torno de este caso? Bueno, primero, que el hecho ha ocurrido en una zona que está siendo disputada por elementos del Jalisco Nueva Generación y de Santa Rosa de Lima, y que ocurre a una semana de una serie de bloqueos e incendios de vehículos que desató un operativo fallido en Ixtlahuacán del Río, en Jalisco. Ahora bien, en Celaya, ayer miércoles 17 de agosto, Guillermo Mendoza Suárez, el hijo del alcalde, llegó en esta camioneta Grand Cherokee a una farmacia. Se estacionó afuera. Los primeros reportes señalan que se bajó a comprar y que a su regreso fue atacado por sorpresa por hombres armados. Recibió al menos 19 impactos de bala a corta distancia, por lo que evidentemente se trató de un ataque directo. También los primeros reportes aseguran que los agresores viajaban en una motocicleta, quienes lograron darse a la fuga sin ser identificados ni mucho menos detenidos. Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones de seguridad. Sin embargo, el resguardo de la zona quedó a cargo del ejército mexicano, además de que fue hecho un operativo por fuerzas locales, estatales y federales, que incluyó patrullaje terrestre y aérea para dar con los agresores. El ataque sucedió alrededor de las 3 de la tarde, pero la identidad de la víctima fue confirmada una hora más tarde. Celaya actualmente está viviendo una situación de inseguridad difícil. Según estadísticas del mismo gobierno federal, en el primer semestre de este año hubo 238 homicidios dolosos, 35% más que en el mismo periodo del año anterior. Como ya te comentaba, este municipio está siendo disputado por 2 grupos delictivos. Santa Rosa de Lima, según autoridades, allí maneja una red de extorsionar negocios, y Jalisco Nueva Generación, al que le adjudican las autoridades los ataques a tiendas, gasolinerías y vehículos de la semana pasada. Por el crimen de ayer se han pronunciado diversas autoridades, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, el gobernador, el panista Diego Sinue, y el último pronunciamiento llegó por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en la conferencia de hoy, jueves 18 de agosto, dijo esto. Te lo comparto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Quiero enviar un pésame al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo el día de ayer. Un hecho muy lamentable, y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos, un abrazo muy fuerte.